Bienvenidos a su canal favorito donde desentrañamos los misterios más apasionantes del mundo de las series de Turquía. Hoy nos vamos a sumergir en un universo de intrigas, romances explosivos y secretos familiares que te dejarán con la boca abierta. Prepárense para un viaje cargado de pasión y giros inesperados porque vamos a hablar de relaciones que desafían las reglas, de familias con oscuros secretos y de cómo todo esto se mezcla en algunas de las series más adictivas que nos ha regalado la televisión turca. Si eres de los que aman el drama, las emociones a flor de piel y los personajes que te roban el aliento, entonces estás en el lugar correcto. Y antes de que empecemos, no se te olvide suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas ninguna de nuestras próximas investigaciones sobre el apasionante mundo de las series turcas. Vamos a ello. Hoy nuestro punto de partida es un romance que ha cautivado a millones, el que protagonizaron Hande Erçel y Kerem Bürsin en la exitosísima serie Sen Kalkam, o Llamas a mi puerta como se le conoce en algunos países de habla hispana. Sí, vamos a hablar de Eda y Serkan. Esta serie, que se emitió entre 2020 y 2021, nos sumerge en la historia de una joven florista, Eda Yildiz, interpretada por la magnífica Hande Erçel, una mujer independiente y de carácter fuerte, y un arquitecto millonario, Serkan Bolat, encarnado por el guapísimo Kerem Bürsin, un hombre frío, obsesionado con el trabajo y que parece incapaz de abrir su corazón. El destino los une a través de un extraño acuerdo que poco a poco se convierte en algo mucho más profundo, desafiando todas las barreras sociales y personales que los separaban. La serie es una comedia romántica, pero con toques de drama que le dan una dimensión más interesante y compleja a la trama. No es simplemente un cuento de hadas, sino una exploración de cómo dos personas completamente diferentes pueden encontrar el amor y la felicidad juntas a pesar de todos los obstáculos. El romance explosivo entre Hande y Kerem, tanto dentro como fuera de la pantalla, hizo que la serie alcanzara niveles de popularidad impresionantes, convirtiéndolos en una de las parejas más queridas de la televisión turca. La química entre ellos era innegable y el público se enamoró no solo de sus personajes, sino también de su relación en la vida real, lo que añadió un nivel extra de fascinación a la serie. Sen Kalkam nos muestra una versión moderna de El amor vence todos los obstáculos, donde la química innegable de sus protagonistas es el motor principal de la historia, pero también nos recuerda la importancia de ser fieles a uno mismo y perseguir nuestros sueños. Y es que la serie va más allá del simple romance, tocando temas como la importancia de la familia, la amistad y la superación personal. La trama también aborda cuestiones de autodescubrimiento y crecimiento personal, haciendo que la serie resuene con una audiencia más amplia. Sin duda, un imprescindible para cualquier fan de las series turcas. La serie no solo triunfó en Turquía, sino que se convirtió en un fenómeno global, demostrando el poder de las producciones turcas en el mercado internacional. Pero vamos un poco más allá del romance de Eda y Serkan, porque si hablamos de familias con secretos, tenemos que mencionar a los Sabancı. Sí, esta familia, que en la vida real es una de las más adineradas y poderosas de Turquía, sirve de inspiración para muchas series turcas, aunque no siempre de manera explícita. Y es que el glamour, el poder y los oscuros secretos que suelen rodear a las familias de la alta sociedad turca son un caldo de cultivo perfecto para el drama televisivo. La opulencia, las intrigas, los negocios turbios y los conflictos personales son ingredientes que hacen que estas historias sean tan adictivas. Los Sabancı en particular, son un referente de éxito y riqueza en Turquía, y sus vidas, aunque privadas, han generado mucha especulación y fascinación. Sus historias han sido objeto de rumores y leyendas urbanas, y muchos guionistas han encontrado en ellos una fuente inagotable de inspiración. En la serie Yalı Kapkini, o El Sastre, aunque no se menciona directamente a los Sabancı, se pueden ver ciertos ecos de esta dinastía. Ahí tenemos a la familia Koran. Un clan de ricos empresarios con negocios turbios. Esta serie de drama y romance nos cuenta la historia de Seyran y Ferit, una joven pareja cuyos destinos se ven entrelazados en medio de los conflictos familiares y las luchas de poder de los Koran, una de las familias más influyentes y ricas de Estambul. La historia de Seyran y Ferit es un torbellino de emociones y pasiones que se cruzan con los turbios secretos de la familia Koran, liderada por el patriarca Ali Saga, quien ejerce un control absoluto sobre todos sus miembros y cuyo pasado parece esconder más de lo que se ve a simple vista. Ali Saga es un personaje complejo, un patriarca de la vieja escuela que ve a su familia como una extensión de su poder y control. Las decisiones que toma impactan en la vida de todos sus descendientes y generan conflictos y tensiones dentro del clan. Aquí vemos la lucha de una joven humilde por sobrevivir en el mundo implacable de la alta sociedad.
Un mundo de lujos y apariencias que oculta una realidad mucho más cruel. Los secretos, las mentiras y las traiciones son moneda corriente en la familia Coran, y la historia nos va desvelando capa por capa las verdaderas motivaciones de sus personajes. La serie explora temas como la ambición, la lealtad, la traición y las consecuencias de las decisiones tomadas en el pasado. Si te gustan los dramas familiares con giros inesperados, te recomiendo darle una oportunidad a Yali Kapkini. Te aseguro que no te decepcionará. Además, el personaje de Ferit, interpretado por el carismático Mert Ramazan Demir, ha conquistado a miles de espectadores con su personalidad arrolladora y su compleja relación con Seyran, creando un nuevo romance explosivo que recuerda a la química de Hande y Kerem. La relación entre Seyran y Ferit es un punto focal de la serie, una montaña rusa emocional que mantiene a los espectadores enganchados. Y siguiendo con el tema de familias poderosas y romances conflictivos, tenemos que hablar de Zalim Istanbul, o Ciudad Cruel, otra joya de la televisión turca que explora las intrigas y los secretos de una adinerada familia. En esta ocasión, la familia Karakay, encabezada por Aga Karakay, un exitoso empresario con un pasado oscuro, acoge en su mansión a una familia humilde proveniente de la ciudad de Antakya. Los caminos de estas dos familias se cruzan dando lugar a una historia llena de drama, romance y traiciones. La llegada de los tres hijos de Seher a la lujosa casa de los Karakay desata una serie de conflictos y rivalidades, especialmente entre los jóvenes. Cada uno de ellos esconde secretos y sueños que se verán desafiados por las normas y costumbres de este nuevo mundo. La serie explora temas como la desigualdad social, la lucha por el poder, y la complejidad de las relaciones familiares, con un estilo visual atractivo y un ritmo trepidante que te mantendrá pegado a la pantalla. La trama se desarrolla de manera que cada personaje tiene sus propias motivaciones y secretos, creando un ambiente de tensión constante. La historia de amor prohibido entre Ceren y Cenk, dos de los personajes principales, nos muestra cómo los sentimientos pueden desafiar incluso las reglas más estrictas de la sociedad y la familia. Ceren y Cenk son personajes complejos, atrapados en un mundo de expectativas y obligaciones, pero que encuentran en su amor una forma de resistencia. Zalim Istanbul nos recuerda que el dinero y el poder no lo son todo, y que la felicidad y el amor pueden encontrarse incluso en los lugares más inesperados. Aquí vemos cómo las relaciones se construyen sobre mentiras y apariencias, pero que a pesar de todo, el amor siempre encuentra una manera de florecer. La actuación de los protagonistas, especialmente de Mine Tugay, quien interpreta a la matriarca Senais Karakay, es realmente destacable. Su personaje, con una personalidad fría y calculadora, es uno de los pilares fundamentales de la historia. Senais es una mujer astuta y manipuladora, dispuesta a hacer cualquier cosa para proteger a su familia y mantener su estatus social. Su personaje es uno de los más memorables y complejos de la serie. Ahora, si hablamos de romances prohibidos y secretos de familia, no podemos dejar de mencionar Kuzey Yıldız İlk-Aşk, o Estrella del Norte, una serie que a primera vista parece una comedia romántica, pero que esconde un drama familiar con giros inesperados. Y es que esta serie es una montaña rusa de emociones. La historia se centra en Yıldız y Kuzey, dos jóvenes que están destinados a estar juntos, pero que una serie de circunstancias y malentendidos los han separado durante años. La serie es un viaje de segundas oportunidades, donde los protagonistas deben superar los obstáculos del pasado para poder construir un futuro juntos. La trama se desarrolla en un hermoso entorno rural, lo que añade un encanto especial a la historia. Además de la historia de amor central, la serie explora las relaciones familiares y los secretos que se esconden detrás de las apariencias. El personaje de Yıldız, interpretado por Aslan Güner, es una mujer fuerte e independiente que ha tenido que luchar por lo que quiere. Su relación con su familia es compleja, ya que cada uno de ellos tiene su propia historia y sus propios secretos. El romance entre Yıldız y Kuzey es explosivo, lleno de momentos cómicos y emocionales. La química entre los actores es innegable, lo que hace que la historia sea aún más creíble. La serie nos muestra la importancia de la amistad, la lealtad y el perdón. También nos recuerda que a veces los errores del pasado pueden convertirse en lecciones para el futuro. La trama explora temas como la reconciliación, el crecimiento personal y la importancia de mantener las raíces y la identidad. Si buscas una serie que te haga reír, llorar y suspirar al mismo tiempo, Kuzey Yıldız İlk-Aşk es una excelente opción. Su combinación de comedia, drama y romance la convierte en una de las series turcas más populares de los últimos años.
Los escenarios naturales, las tradiciones locales y el ambiente cercano hacen que esta historia sea aún más cautivadora. La serie muestra la belleza de la cultura turca y la riqueza de sus tradiciones. Y ahora vamos a cerrar esta investigación con una serie que, si bien no se centra directamente en una familia como los Abanzi, sí explora los oscuros secretos y las luchas de poder del mundo empresarial turco. Se trata de Asi, protagonizada por Tuba Büyüküstün y Murat Yıldırım. En esta serie nos adentramos en la historia de amor entre Asi, una joven de familia humilde que trabaja en la granja de su padre, y Demir, un empresario adinerado que regresa a la ciudad natal de su madre para vengar el pasado de su familia. Sí, venganza, secretos y una historia de amor que surge en medio del caos. La historia de amor entre Asi y Demir es tan intensa como la pasión de Eda y Serkan, una combinación de atracciones magnéticas y diferencias irreconciliables que te mantendrá al filo del asiento en cada capítulo. La serie explora temas como la lucha de clases, la corrupción y las heridas del pasado, presentando una narrativa tan ágil como intrigante. La tensión entre los personajes es palpable y las decisiones que toman tienen consecuencias que impactan en sus vidas y en las de aquellos que los rodean. La serie nos muestra que las heridas del pasado pueden marcar nuestro presente, y que a veces el amor y el perdón son la única forma de sanar. Adicionalmente, la trama explora las diferentes facetas del mundo empresarial, mostrando cómo las decisiones tomadas en el pasado pueden tener consecuencias devastadoras en el presente, y cómo el poder y la ambición pueden corromper incluso a las personas más nobles. Los personajes secundarios son igualmente complejos y añaden capas adicionales a la trama, creando un mundo rico y detallado. Así es un clásico moderno de las series turcas, una historia de amor y venganza que te mantendrá atrapado de principio a fin. La belleza de sus escenarios naturales, las actuaciones impecables de sus protagonistas y la fuerza de su narrativa hacen de esta serie una joya que no puedes perderte. La serie también muestra las diferencias culturales y sociales, y cómo éstas pueden influir en las relaciones personales. Y con esto llegamos al final de nuestro viaje por el mundo de las series turcas que exploran romances explosivos y los oscuros secretos de familias poderosas. Hemos visto cómo el amor puede surgir en los lugares más inesperados, cómo las familias pueden esconder secretos que cambian la vida de sus miembros, y cómo el poder puede corromper incluso a los más nobles. Hemos viajado de la mano de Eda y Serkan, de Seyran y Ferit, de Ceren y Cenk, de Yildiz y Kuzey, y de Asi y Demir, todos ejemplos de romances que superan todo obstáculo, pero que también nos revelan que la vida es más compleja de lo que imaginamos. Hemos comprobado que los secretos familiares pueden tener un gran peso en el presente, y que la verdadera felicidad no se encuentra en el dinero, sino en la honestidad y la lealtad. Estas series nos demuestran que el amor puede surgir en los contextos más desafiantes y que las dinámicas familiares pueden estar llenas de complejidades y secretos. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por algunas de las series turcas más apasionantes del momento. No olviden que su opinión es muy importante para nosotros, así que los invito a dejar sus comentarios abajo y compartirnos cuál de estas historias los ha impactado más. ¿Qué otros romances o familias con secretos te gustaría que analizáramos en futuros vídeos? Recuerden darle me gusta a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos amantes de las series turcas, y sobre todo, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas investigaciones. Los espero en el próximo vídeo. Hasta la próxima y que viva el drama.